Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra página a la base de datos. Pero primero que todo hay que tener un orden. Bueno, como ya lo expliqué anteriormente, en disco C, AdServe, www y nuestra página web. Como podemos ver, tenemos el index. En la programación se debe tener mucho en cuenta que necesitamos tener un orden. ¿Para qué es este orden? Para que cuando otra persona o alguien que te quiera ayudar eh, quiera ver el código, sepa cómo orientarse fácilmente y no empiece a buscar código por código, sino que sepa si va a modificar algo sobre la base de datos, sabe hacia dónde ir. Si es sobre el controlar, sabe hacia dónde ir. Para eso se crea algo que es vista modelo controlador y creamos tres carpetas que serían vista modelo controlador, ya sea en español, en inglés, la primera mayúscula, todo, ¿sí? No importa, pero lo importante es que se divida en estas tres. Como podemos ver, tenemos la que vista. ¿Qué vamos a guardar en vista? En vista vamos a guardar todo lo que sea CSS, imágenes, páginas, si nuestra página web tiene otras páginas. Aquí se van a guardar todos los recursos, digamos así, de multimedia o de diseño que va a tener nuestra página web. El modelo se va a guardar todos los archivos que van a conectarse directamente a la base de datos. Aquí es donde se van a almacenar todos estos PHP que van a estar conectándose a la base de datos, ya sea para consultar, insertar o eliminar. Y en controlador podemos ya tener JavaScript o otros archivos PHP que son los encargados de, como lo dice la carpeta, controlar nuestra página web, ya que digamos en nuestro formulario solo puedan ingresar números. Listo, necesitamos un JavaScript que se encargue de solo aceptar números en nuestro campo. Entonces este archivo se va a guardar en controlador, que es el encargado de administrar todo esto. Listo, entonces empecemos. Como vamos a hacer una conexión a la base de datos, debemos crear un nuevo archivo. Este archivo lo vamos a guardar en la carpeta modelo, ya que es la conexión directa a la base de datos. Y se puede crear cada vez que necesiten conectarse a la base de datos, pueden generar siempre una conexión diferente. Pero la idea es trabajarlo, digámoslo así, con objetos. ¿Qué quiere decir con objetos? Que un archivo se encarga de la conexión y no hay que volverse a conectar. Solamente se llama ese archivo que ya está programado para la conexión y no hay que estar escribiendo el mismo código, sino reutilizar el que ya está. Y esto ayuda mucho a que no haya redundancia y se ahorre mucho código en las páginas web. Entonces a nuestro archivo le vamos a llamar conexión.php. Listo, entonces como es un archivo PHP, indicamos que va a ser PHP. Normalmente se abre y se cierra. Por seguridad les recomiendo no cerrarlo. Y escribimos el siguiente comando que ya lo tengo copiado. Y les explico. Lo tenemos en un try catch. ¿Qué hace un try catch? Un try catch lo que hace es capturar si existe un error. ¿Qué errores pueden existir en la base de datos? Digamos que la base de datos se cayó. Entonces intentamos hacer la conexión y no se pudo. El try catch lo que hace es capturar ese error y almacenarlo en una variable. Entonces, como podemos ver, imprimimos el error y se imprime el mensaje para saber qué tipo de error es, si es un error de caracteres, si es un error de conexión, de certificado, ¿sí? Listo. Vamos a crear una variable que va a ser la encargada de tener esa conexión a la base de datos. Aquí en PHP, para declarar variables solamente hay que indicar numeral, no hay que decir que va a ser entero ni varchar, nada, solamente hay que ponerle el signo peso, perdón, y posteriormente pues el nombre de la variable. Ahora le asignamos, como podemos ver, nueva conexión. Entonces se pueden hacer tres tipos de conexiones, pero se dividen sí en dos, ya sea por DOM
PDO, disculpen, o ya sea por MySQL. Existe MySQL y MySQL Link. MySQL Lite es la versión actualizada de MySQL y viene con más funciones y más segura. Entonces vamos a trabajar esta conexión con MySQL Lite. Entonces, los campos que nos nos pide son, primero, la dirección donde se encuentra la base de datos. Pues como podemos ver, nuestra base de datos se encuentra en el localhost, como está aquí, phpMyAdmin, está en el localhost. Si ustedes cuando lo suban a internet, pues deben poner la dirección IP o dirección normal URL de la base de datos donde se encuentra la página web. Nos piden usuario, que por defecto es root, contraseña, que en nuestro caso va a ser del 1 al 8, y el nombre de la base de datos. Entonces pasamos acá. Y como podemos ver, nuestra base de datos se llama dblogin. Copiamos, vamos acá y pegamos. Listo. Este documento se va a encargar solamente de la conexión. Entonces, si necesitamos enviar una información a la base de datos, lo que hacemos es llamar este archivo, no más. Más adelante veremos cómo se hace esa inserción. Listo. Entonces, por el momento ya tenemos nuestra conexión a la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es una consulta. Entonces, para esto vamos a crear en nuestro index un formulario. Este formulario va a tener los dos campos que necesitamos, usuario y contraseña. Entonces para eso creamos un input tipo es para el usuario. Vamos a ponerle un ID que se llame usuario y un name que se llama usuario. Y aquí podemos decir que esto va a ser un párrafo y va a decir usuario. Listo. Lo mismo para la contraseña. Les recomiendo mucho la sangría, ya que esto hace ver más estético el código y se va a poder entender, se sabe dónde se cierra una llave, dónde se abre la otra. Cuando minimicen, si este formulario está corrido, pues se va a cerrar con el body. Entonces tener mucho cuidado con la sangría, aparte de que hace ver bien el código, es muy organizado. Entonces el día que haya un error de que una llave no se cerró bien, se puede identificar fácilmente. Y en tipo podemos aquí colocar password, indicando que va a ser contraseña para que nos muestre los numerales más no el texto. Entonces en usuario, en el nombre va a ser contraseña y el ID contraseña. Guardamos, ponemos un botón que se llame iniciar sesión. Listo. Entonces revisamos que haya cargado localhost. Entonces, como podemos ver, tenemos usuario y contraseña y nuestro botón. Él por defecto viene para redirigirse en esta misma página. Entonces, para enviar la información de un archivo a otro existen dos formas, ya sea por get o sea por post. ¿Qué diferencia tienen estas? La forma en cómo se va a encriptar o se va a manejar esta información. Si en ocasiones hay informaciones muy básicas, digámoslo así, que solamente necesitamos pasar un valor no importante para terceros, ¿sí? Porque esto hay que tener cuidado en que terceros vayan a capturar nuestra información y puedan manipularla. Se recomienda trabajar post. Entonces, como esto es un usuario y contraseña muy delicado, porque pues vamos a ver un ejemplo. Acción. Entonces el formulario trae dos, acción y